Queremos conocer reacciones a estas palabras y para eso nos acompaña hoy y mañana en directo el senador del MAS, Alejandro Navarro. Senador, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ti por la invitación. Quizás valdría la pena contar a las a quienes nos ven hasta ahora que usted escribió una respuesta a las palabras del expresidente Piñera y las publicó, mandó comunicados de prensa y además van a estar prontamente en su página web. www.navarro.cl. Porque se lo contextualizo para que las personas entiendan de qué vamos a conversar. Acabo de leerlo y ahí está. Críticas de Piñera a Bachelet son planificadas e irresponsables. ¿A qué se refiere con planificadas? Evidentemente fue una entrevista. Cada uno sabe lo que va a decir en la entrevista. Pero, ¿y por qué irresponsables también? Primero, planificadas, porque yo creo que lo que hace el expresidente Piñera es esperar la CEP. El momento de debilidad de la presidenta, salir y, por cierto, jugar a ganador. Pero no es cierto, si eso sería más cierto, senador, si es que el expresidente Sebastián Piñera hubiera mantenido un silencio sepulcral durante todo este año, pero no ha sido así. A ver, él ha emitido opiniones, sí, pero lo que hace esta vez es hacer una crítica estructural. Y la paradoja es que toda la derecha, la CPC, y también en la SOFOFA, lo único que pide es que haya un clima de diálogo, termine el enfrentamiento y vuelva la certeza, se acabe la incertidumbre. Y lo que hace Sebastián Piñera con estas declaraciones es crear más incertidumbre. Lo que hace es echarle más leña al fuego, contrario a las recomendaciones de su propio sector. Por lo tanto, estas críticas son planificadas. Él intenta liderar, ahí está, arranco, el encuentro que hace el sector. Pero creo que una vez más se equivoca, toda vez de que lo que hace es contrariamente a lo que pide su sector: tranquilidad, diálogo, término del enfrentamiento. Senador, todo eso puede ser cierto, pero la verdad es que de sus palabras llama la atención como la animadversión. Usted lo hizo pedazos, para decirlo así bien en castellano, que nadie lo quiere, le saca en cara el pasado, este pasado que usted califica o no lo califica, pero da a entender que no es un pasado del que sentirse orgulloso, su ADN de empresario, no lo quieren ni en su sector. O sea, la crítica suya es como bien personal, más que a los dichos. Yo creo que es una crítica política, porque él, cuando se refiere a su gobierno, se refiere a logros importantes, pero es el gobierno perfecto, no tuvo ningún error. Es decir, allí no está ni una referencia a la promesa de terminar con la delincuencia. Ahí no está ninguna referencia a que el frenazo que él alude comenzó el 2012. Los números desnudan una estrategia. El frenazo comenzó el 2012 en su gobierno, y de la promesa de terminar con la delincuencia ni se acuerda. Por lo tanto, yo creo que son injustas, son planificadas y son sobre todo irresponsables. ¿Por qué le digo que a mi entender, al leer sus palabras, van un poquito más allá quizás de la cosa política? Voy a leer una sola línea. Es el estilo Piñera, está más en negro, enfatizado, con el que hizo su fortuna y llegó a ser presidente, por el que nadie lo quiere, ni los de su llamada centro derecha. Mira, él hace, Paola, una referencia permanente a la centro derecha, pero cuando estuvo en el gobierno, la única crítica que él se reconoce es que no tomó en cuenta los partidos. Yo recuerdo las peleas con Carlos Larraín, pero claramente en su sector no lo quieren, y eso quedó manifiesto durante todo su gobierno. Y por tanto, la estrategia para liderarlo es una estrategia que ha comenzado ahora en Navidad del 2014. Y siento que Piñera sí tiene un ADN empresarial, aprovecha la oportunidad. Aplica sus conocimientos empresariales también a la política. No es malo, solo digo de que no hayamos tenido durante por lo menos la vuelta a la democracia un presidente de la República que aplicara una estrategia empresarial a la política. Y a veces esa estrategia choca, colisiona con otros intereses, particularmente los políticos. Y yo francamente creo que en su sector tiene poco cariño dentro del propio RN, y menos aún dentro de la UDI. Por eso que no se refiere al caso Penta, no los toca con nada. Dice que actúe la justicia. Ni una sola crítica a un hecho punible y francamente cuestionable. Pero el hecho punible no se ha todavía configurado, en el sentido de que si es que creemos en la presunción de inocencia, bueno, mira, no deberíamos ninguno en realidad hacer un comentario de un hecho punible. A mí me siente la convicción y la certeza, como a miles y miles de chilenos, de que los hechos denunciados son reales. Ahora estamos en la etapa que se prueben de que hubo dinero traspasado de esa forma. Ahí están las boletas. ¿Usted cree que son culpables? También a gente de la nueva mayoría. ¿Usted cree que los dueños de Penta son culpables de lo que se le imputa? Creo que sí, que las boletas existen, de que no solo las grabaciones que hemos escuchado, sino que también los hechos, por eso hay una investigación y hay un fiscal especial.
por cierto, tendrá que actuar la justicia, pero yo por lo menos haré una crítica de condena. Pero Piñera no condena el caso Penta, porque mal que mal era el que financiaba el choclo de Delano a los que él pretende liderar. Por lo tanto, no toca la UDI, que es la que está en el centro de la tormenta. Volvamos a la carta esta, la respuesta que usted subió en su página web y la que tenemos acá al frente. Hacía mención al principio de que así como los presidentes tienen una pensión vitalicia por su calidad de expresidente, usted también consideraba que debería regularse el ámbito de sus actuaciones, ¿no? Mira, hola, los expresidentes en su actuación deben cuidar mucho lo que dicen y lo que hacen. Mal que mal, tienen una investidura que ha sido reconocida con una ley especial de pensión vitalicia. Y creo que cuando hay un expresidente que en medio de la tormenta lo que hace es avivar la tormenta, aun cuando el país entero y el propio gobierno ha tomado medidas para aminorar dicha tormenta, comete un acto irresponsable, y la única manera de poder regular aquello es un código de ética que diga cuándo los presidentes pueden generar opinión, tienen su derecho a la opinión, pero creo que este era un momento muy especial, y Piñera lo que hace es un acto de irresponsabilidad, porque viene a ratificar de que el próximo año va a haber incertidumbre y que los empresarios no inviertan. Dicho por él, un empresario exitoso, dicho por él, un expresidente, en nada contribuye a el éxito de la economía, que es lo que están pidiendo sus propios pares, los empresarios. Senador, lo invito a que hagamos esta reflexión juntos. En algún sentido, el presidente Piñera o el expresidente es una singularidad, porque es el único presidente de la otra coalición, digamos. Todos los demás expresidentes, cuando hacían declaraciones, bueno, estaban haciendo declaraciones en el marco de un gobierno de continuidad, ¿no es verdad? Así es. Entonces, en ese sentido, quizá no es tanto que Piñera, y se lo propongo como pregunta, no es tanto que Piñera se arranque con los tarros, sino que simplemente, bueno, eso es lo que pasa cuando un presidente le entrega el gobierno a quien no es de su sector de gobierno. ¿No será eso lo que está ocurriendo aquí? Mira, el presidente Lago también ha tenido opiniones sobre la economía. Sí, pero siempre en el marco, perdón, senador, pero siempre en el marco de que el presidente Lago está opinando sobre, de alguna manera, quien continúa, porque es la misma alianza, si ya la nueva mayoría será concertación, pero todos los expresidentes han hablado en ese marco. Digo, falta liderazgo en materia de obras públicas, en materia de concesiones, falta liderazgo. Y yo diría que fue una señal política que muchos evaluaron, pero yo diría que estas declaraciones en este minuto del expresidente Piñera son mala leche. Es decir, mira, llegan terminando el año y generan una condición en donde claramente hay una señal de cómo comportarse. Pero ¿por qué va a ser mala leche eso y no decir que la presidenta, que además es la única que puede contar con experiencia en esto, no tiene liderazgo? Alguien podría decir también, ¡ay, qué mala leche, Ricardo Lago! Va a haber cambio de gabinete. Yo creo que efectivamente pero Ricardo Lago lo dijo hace importante, hay que hacer innovación, hay que hacer cambio, y eso lo hará la presidenta cuando ella termine. Solo digo que estas declaraciones, dichas en materia por un presidente que además es empresario y economista, generan una situación muy compleja, porque todos los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno, el ministro Alberto Arena, desde los propios empresarios, aparecen cuestionados. Es decir, yo ayer leía las declaraciones del presidente de la CPC y también del presidente de la SOFOFA, y claramente hay crítica, pero lo que hay una petición que es contraria totalmente a las declaraciones del presidente Piñera. Entonces yo digo, son planificadas, porque lo que quiere hacer es una demostración de diferenciarse. Los líderes siempre tienen que diferenciarse para comandar una coalición, y contienen, mira, elementos que son injustos para la presidenta. Yo quiero recordar, Paola, el presidente, su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo una proyección del crecimiento de la economía para el 2014 de 4,9%. La economía no ha crecido más allá del 2,5%, se equivocaron un 100%. Mira, y en economía uno podría tener errores, pero equivocarse el 100%, yo digo entonces, no se equivocó. Lo que hizo fue generar un presupuesto para el 2014 ajustado a un crecimiento que no existía. ¿Usted cree que lo hizo a propósito? Ha complicado. Mira, yo tengo la convicción, porque hemos conversado con muchos economistas. ¿Tiene la convicción de que Felipe Larraín de que la proyección que hicieron fue una proyección que dejaba incómodo y dejaba en condiciones precarias al próximo gobierno, porque sabía que tempranamente que iban a perder? Entonces yo diría, mira, ojalá hubiera un código de comportamiento, hubiera un debate, hubiera un consenso, y este tipo de declaraciones pudieran hacerse, pero fíjate que la oportunidad es muy, muy compleja, y yo diría que un expresidente puede tener libertad de opinión, pero en estos momentos su opinión
lo que hace es decirle al mundo, porque nos interesa a los inversionistas, de que el que gobernó por Chile 4 años cree que esta cosa va a continuar. Yo te quiero recordar que él ha estado en disintonía con su propio sector. Cuando estaba en España, él dice que la reforma tributaria es una pésima reforma en el preciso momento cuando la coalición firmaba un acuerdo con el gobierno. Entonces, está un poco alejado de la realidad, tiene una cierta distancia, porque siempre lo que hay se percibe una inoportunidad. Tal vez sea una característica del presidente, inoportuno. Estas declaraciones, en mi opinión, son muy inoportunas para lo que todos queremos. Y yo esperaría de que el gobierno respondiera, no para agitar más las aguas, sino para aclarar muchos de los puntos, particularmente sobre la herencia de su gobierno. Porque fíjate que la presidenta lo ha tratado con guante blanco. O sea, en materia de reconstrucción en mi región, con guante blanco. ¿Qué ha dicho la presidenta? No vamos a construir sobre las críticas del pasado, vamos a construir hacia adelante. Pero en mi opinión, tiene que haber cifras y elementos que posibiliten una evaluación del gobierno del presidente Piñera, porque al año de su gobierno, este senador y muchos otros, lo que hacíamos era apoyarlo. Estábamos en medio del proceso de reconstrucción luego del 27F. Y eso al parecer ya lo olvidó, de que en definitiva, en su primer año, para que los gobiernos se afirmen y hagan las cosas adecuadas, más vale, si no se comparte, tomar una distancia y no ser un actor protagónico. Senador, se nos acaba el tiempo, no me queda más que desearle felices fiestas. Gracias a ti, que tenga un buen día. Chao.